Hola hermano, ¿cómo están? Bueno, hemos llegado al último tema del seminario de vida. Si bien es cierto, este seminario de vida, hubieron varios temas que tuvimos que como desmenuzar más profundamente. Y yo quise poner este tema, la Iglesia y María, como para ahondar un poquitito en la riqueza que Dios nos va llamando a ser responsables y colaboradores en esta evangelización. Yo creo que es súper importante este tema, por eso quise ponerlo como tema final del seminario de vida, para que no nos quedemos solamente con la efusión y con el gustito, sino que salgamos a trabajar por el reino de Dios, a evangelizar. Quiero partir con esta canción en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos llamados a edificar la iglesia, mi hermano, con todas las riquezas que Dios nos dio y nos da y nos seguirá dando. A edificar la iglesia, a edificar la iglesia, a edificar la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Gracias, Señor, porque tú y yo somos partícipes de la iglesia, somos llamados, convocados. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que íbamos a ser protagonistas? Y eso es lo que se puede decir que uno de los frutos grandes de la difusión del Espíritu de este seminario es enriquecernos, formarnos para ser protagonistas dentro de nuestra iglesia. Les decía yo en el tema anterior que el Espíritu Santo derramado trajo dos grandes regalos, trajo muchos dones, muchos carismas y todo, pero los deposita en dos grandes regalos que nos da, que es la iglesia y María. ¿Por qué María? Porque María es llena del Espíritu Santo, María es modelo, María es pilar, María es la fuerza de los apóstoles, estaba en el medio allí cuando vino el fuego del Espíritu Santo. Estaban allí reunidos, dice, todos los apóstoles, todos eran 120 y dentro de esos 120 estaba María, María como pilar de la iglesia naciente. Entonces María es la llena del Espíritu Santo, donde nosotros podemos mirar mucho a María y ver cómo ella se deja llevar por el fuego del Espíritu Santo. Sabemos que el ángel le dice que será llena del Espíritu Santo, que la cubrirá una sombra y será la madre. Y vemos a María no solo ahí, que María inmediatamente que recibe la visita, dialoga con el ángel y luego inmediatamente se va a servir a su prima. Y ese es el modelo. Nosotros, llenos del Espíritu Santo, con la nueva fusión del Espíritu, necesitamos estar en salida, como dice el Papa actual, ¿no? Que está diciendo, nosotros siempre estamos yendo a la evangelización. Y María va a visitar a su prima y dice que el niño, apenas llegó el saludo de María, saltó en el vientre. O sea, el saludo de María lleno de gloria, de gracia, hace saltar al niño de Isabel que está en el vientre, que es Juan. Entonces María le dice, Isabel le dice a María, tú la llena de gracia, la favorecida, el Señor está contigo, bendito el fruto de tu vientre. Ese saludo maravilloso, ese encuentro que tienen estas dos primas, nos invita a descubrir que estamos llamados a llevar la buena noticia con la alegría y con el fuego del Espíritu Santo. Ahí tenemos a María.
Luego cuando vemos a María caminar, la vemos a María volver acá a Nazaret a ver todo lo que va sucediendo. El Señor va mostrándole a José todo lo que va pasando. José acepta esta voluntad de Dios en su corazón. El niño nace en Belén y vamos viendo cómo esta comunidad chiquitita, esta familia, va haciendo la obra de Dios. Y ahí vamos viendo que va caminando este misterio y llegamos cuando Jesús ya sale a la evangelización y vemos nosotros a María en el medio. Allí cuando Jesús entra a la vida pública y ahí lo vemos en las bodas de Caná y vemos a María llena del Espíritu Santo, María que siempre está viendo la necesidad de sus hijos, la necesidad del matrimonio, que les va a faltar el vino. Entonces ahí vemos a María actuando, a María arrebatándole un milagro a Jesús para que tome en cuenta que a estos novios les falta el vino. Bueno, y después seguimos adelante y vemos a María que fue acompañando a Jesús en la vida pública, en aquel grupito que lo va acompañando con los apóstoles, con aquellas mujeres que se van uniendo, y siempre va María. La encontramos allí a María que va y le dice, mira, tu madre y tus hermanos están allá afuera. Entonces, y el Jesús dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Son aquellos que viven la palabra de Dios y la cumplen. María vivía eso, María vivía, la cumplía, era llena del Espíritu Santo y acompañaba en la misión a Jesús. Después la tenemos más adelante cuando María dice, felices los pechos que te amamentaron. Le va a decir también un grupito ahí a Jesús y es ponderar a María, o sea, quien te educó, quien te dio esa sabiduría que tiene, le está diciendo. Y felices más bien los que cumplen la palabra del Señor. Y el Señor va diciendo todo aquello. Pero ¿qué queremos ver? Que María iba en la evangelización. En el camino de Jesús estaba en todos lados María. Y después vemos a María allí a los pies de la cruz. María llena de Dios, llena del Espíritu Santo. María llena de deseo de salvación, de deseo de ser colaboradora, co-salvadora y corredentora con Cristo. María está allí, María nunca dejó a Jesús solo. Y tampoco María no nos va a dejar solo a nosotros. Y sabemos que en la cruz, cuando Jesús, de las 7 palabras que Jesús dijo, le muestra a Juan y le dice, Juan, he ahí a María, he ahí a tu madre. Y diera la impresión que ahí fuimos nosotros entregados a María. Juan, he ahí a tu madre. Hermano, he ahí a María, tu madre, te la regala Dios, te la regala Jesús desde la cruz. Y no queda ahí María, María está ahí, María vive todo el evento de la pasión, vive todo el dolor, vive la muerte y vive la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y María se queda con Juan, se queda con los apóstoles y la encontramos, como decíamos en el tema anterior, la encontramos ahí en la sala de la espera de Pentecostés, reunido para esperar el Espíritu Santo. Y ahí la tenemos a María, y María está dentro de los reunidos. María está en la iglesia, porque también el Espíritu Santo nos regala la iglesia. Yo me hacía la pregunta, ¿qué edad tenía María cuando nace la iglesia en la cual pertenezco yo, ¿no? María a los pies de la cruz tenía 49 años. María está en los 49 y 50 años, o sea, una mujer madura, una mujer ya llena, con el corazón más en el cielo que en la tierra, pero abrazando, acunando, envolviendo con su manto a esta comunidad naciente que empieza a predicar, que empieza a dar testimonio de lo que vio y de lo que experimentó. Tenemos ahí Hechos de los Apóstoles 4, a donde aparece que se reunían en pequeños grupitos y compartían, partían el pan y lo repartían. Y dice que gozaban todo de una felicidad, que no le faltaba a nadie, que todos tenían lo que necesitaban, porque todo lo compartían. Y ahí tenemos una serie de milagros. El primer milagro que ocurre en la primera iglesia primitiva es la predicación. Dice que cuando Pedro predica,
se convierte en más de 3.000 personas sin contar los niños ni las mujeres. Entonces, esta iglesia tenía un poder impresionante en la predicación de la palabra, en el testimonio. Luego avanza esta iglesia naciente, y va el Señor a través de estos apóstoles haciendo milagros. Cuando Pedro, cuando Juan se acercan a la puerta hermosa, había un mendigo, y ahí hubo otra experiencia fuerte, carismática y de carisma, por decir así. Y le dice ahí, Pedro dice: oro y plata no tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Cristo Jesús, ponte de pie. Ahí está el querisma. Jesús está vivo, Jesús puede, Jesús te da la vida, ¿no? Entonces dice que ahí se convirtieron más de 5.000 personas. Y así iba avanzando. La iglesia primitiva iba experimentando lo que Jesús le había dicho. Estos signos los acompañarán, impondrán las manos, sacarán espíritus malos y hablarán en nuevas lenguas, tomará la serpiente en la mano y no le hará ningún daño. Y todo aquello lo iban experimentando. La iglesia iba creciendo en número, en cantidad, en signos, y se extendía por todos los territorios. Y nosotros estamos aquí ahora. Y tú estás ahora haciendo el seminario de vida, y tú estás formando ahora comunidad. Nosotros nos encontramos ahora en una nueva evangelización. Hace mucho tiempo que se habla de la nueva evangelización. ¿Y cuál es la nueva evangelización? Y la nueva evangelización es llevar en ti, el fuego del Espíritu Santo, y ir creando nuevas comunidades. Pablo fue creando nuevas comunidades, y esas nuevas comunidades eran llenadas. Y el Señor daba herramientas, carisma, para seguir creciendo, para seguir abasteciendo las necesidades de los hermanos que iban creyendo y iban convirtiéndose. Hoy en día nos encontramos con un tremendo fenómeno en el cual necesitamos renovar esta iglesia, necesitamos renovar esto que está ahí, que tenemos un gran tesoro, pero es como que quedó ahí. Y como que es muy grande, como que somos muchos, pero necesitamos crear nuevas comunidades, nuevos grupitos a donde podamos nosotros experimentar lo grande, experimentar el poder y el fuego del Espíritu Santo. En la palabra de Dios hablamos de los frutos, de los carismas, de las herramientas que el Señor le va regalando a estas comunidades que se van llenando del Espíritu y que van avanzando y van convirtiéndose más y más. Tenemos en Romanos 12 un texto donde el Señor va mostrando que cómo Dios va dotando de herramientas a sus hijos para llevar este fuego, para llevar esta nueva evangelización. Dice aquí en Romanos 12, dice: los carismas al servicio de la comunidad. Cuando nosotros nos llenamos del Espíritu Santo y nosotros empezamos a formar esta comunidad, nosotros empezamos a formar los grupos carismáticos que le llamamos, pero estos grupos carismáticos están insertos en la iglesia, están debajo del alero también del manto de María. Nosotros no podemos separarnos, nosotros somos dentro de la iglesia, movidos por el Espíritu Santo para enriquecer la iglesia, porque en la iglesia es donde el Señor nos regala los carismas para el servicio de la evangelización. Dice aquí en Romanos 12, en el versículo 3 en adelante: en virtud de la gracia que me fue dada, le digo a cada uno de ustedes, no se estimen más de lo conveniente, pero tengan por ustedes una estima razonable. Aquí se ve que el San Pablo va viendo que empiezan a haber algunas personas en los grupos que empiezan a estimar más los carismas que a las personas. Entonces, uno corre esos peligros cuando no hay una transformación, cuando no hay una purificación, cuando no hay un encuentro y seguir a Cristo. Cuando yo quiero que el Señor me llene de carismas, pero para sobresalir. Y la idea, los carismas no son para sobresalir, sino es para el servicio a la necesidad de la iglesia, para servir al hermano. Entonces, ahí es donde el Señor va a hacer maravillas en nosotros.
Dice, pero tengan por ustedes una estima razonable, según la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros con diversas funciones, aquí va a hablar de las funciones de los cuerpos, del grupo. También todos nosotros formamos un solo cuerpo en Cristo, y en lo que respecta a cada uno somos miembros los unos de los otros. San Pablo pone como ejemplo un cuerpo. El cuerpo humano tiene varias partes y cada parte es importante y cada parte es funcional, cada parte es necesaria. Entonces también le está diciendo que en este grupo, en esta pequeña iglesia, en este cuerpo que se está formando como grupo carismático, estando al servicio de la iglesia, le va a decir lo siguiente. Dice, conforme a la gracia que Dios nos ha dado, todos tenemos aptitudes diferentes. El que tiene el don de profecía, que lo ejerza según a la medida de la fe. Nosotros en los carismáticos hemos descubierto, con la gracia del Espíritu Santo, sabemos de profecía, sabemos de carisma, sabemos de alabanza, sabemos de oración en lengua, sabemos de oración de sanación interior, sabemos de dones de milagro, sabemos de palabra de conocimiento, sabemos de palabra de ciencia, sabemos de interpretación de la palabra, predicación de la palabra, oración con la palabra. Todo eso nos ha ido enriqueciendo el Señor a lo largo de todos estos 50 años de vida carismática. Y cada uno de nosotros estamos llamados a ser enriquecidos por estos dones. Esto no tiene que dormirse, esto tiene que reactivarse en nuestra renovación carismática. Nosotros ya hemos probado, experimentado y ahora necesitas tú experimentarlo también. Entonces va diciendo así que el que profetiza, que lo haga según la fe que tiene. Y dice, y el que tiene el don de ministerio, que sirva. Y el que tiene el don de enseñanza, que enseñe. Y el que tiene el don de exhortación, que exhorte. Y el que comparte sus bienes, que dé con sencillez. Y el que preside la comunidad, que lo haga con solicitud, y el que practica misericordia, que lo haga con alegría. Son como varios carismas que el Señor va regalando a una comunidad, porque es necesario que todos formemos parte y sirvamos de acuerdo al don que nos va a ir dando el Señor en esta riqueza. Hay otro, San Pablo nos habla ahí en 1 Corintios, en el capítulo 14, también nos habla de carismas y nos va ayudando a ordenarnos en ellos. Por ejemplo, aquí en 1 Corintios 14 dice, procuren alcanzar ese amor. Empieza San Pablo a decir, mira, uno de los primeros carismas, el primer don que debe tener un grupo de oración, un grupo que se sabe iglesia, que se sabe servidor, debe tener lo primero el amor. Si no hay amor, todo lo demás no funciona y por eso se pierde mucho y hacemos mucho daño cuando no está ese carisma del amor. Dice, y aspiren también a los dones espirituales, a todos los dones espirituales. El Padre Agustín, me imagino que muchos de ustedes que están escuchando, que son de Chile, conocieron al Padre Agustín Sánchez y el Padre Agustín siempre les decía en los grupos, en esos tremendos retiros que hacíamos de 700 personas, el Padre le decía, nosotros tenemos un espíritu de primera, tú tienes el espíritu de primera y es el Espíritu Santo, porque muchas personas decían, Padre, es que yo no tengo ese carisma o yo no soy merecedora de tal carisma o a mí el Señor a mí no me lo va a dar. Entonces el Padre Agustín decía, no, tú y yo tenemos el Espíritu Santo de primera y el Espíritu Santo quiere derramar carisma en sus hijos, porque la palabra carisma quiere decir servicio, es un don, pero pasa a ser un carisma cuando se pone al servicio de los demás. ¿Ya? Entonces yo puedo tener el don de tocar guitarra, por ejemplo, y ese don puede permanecer como don. Pero cuando yo lo pongo al servicio de la comunidad, cuando yo canto para que mis hermanos alaben a Dios, para que mis hermanos gocen en Dios, para que mis hermanos se encuentren con Dios, eso pasa a ser un carisma. Si yo ese don de tocar guitarra me lo guardo para mí, cuando canto cuando yo quiero, como quiero y la canción que yo quiero,
pasa a perjudicar a la comunidad y no sirve mucho, porque voy a usarlo cuando yo quiero, no cuando la comunidad quiere. Cuando me llaman y me dicen, hermanita, ¿puedes venir a tocar? Y yo le voy a decir, ¿sabes qué más? No quiero, no tengo tiempo, no se me da la gana, porque no se me da la gana. Entonces, ese va a ser un don, pero no un carisma. ¿Te fijas? O sea, los carismas, esos dones espirituales que el Señor le va regalando a la comunidad, son herramientas para hacer crecer la comunidad, para que la comunidad tenga una vida espiritual y una vida en abundancia, ¿no? Y sigue diciendo acá en 1 Corintios 14, dice, sobre todo, dice, aspiren a todos los dones espirituales, sobre todo al don de profecía. Fíjate que el don de profecía es una riqueza muy grande en una comunidad. Y aquí dice, ¿qué es un don de profecía? Aquel que habla en lenguas, incomprensible. Aquí también está invitándonos a hablar en lenguas incomprensibles, el don de lenguas, que para muchas personas que no son carismáticas, para ellos es un lenguaje, se puede decir, que no lo entienden. Nosotros dentro de la renovación carismática vamos entendiendo que el don de lengua es un don que nos va a ayudar a crecer interiormente y nos va a ayudar, va a venir el auxilio cuando tenemos que interceder por un hermano y no sabemos cómo hacerlo y qué orar como es debido, como va a decir ahí en Romanos 8 del 26 en adelante. Ustedes no saben orar, pero no se preocupen porque viene el Espíritu y Él orará en ustedes y dirá lo que es debido. Van a orar en el Espíritu, ¿no? Entonces dice aquí, porque el que ora en lenguas incomprensibles no lo entienden los hombres, porque habla hacia Dios, habla con Dios, por decir así. No se dirige a los hombres, sino a Dios. Nadie le entiende y dice en éxtasis cosas misteriosas. Y aquí este es un don de plenamente fe. Es un carisma de plenamente fe, porque yo en fe oro a Dios y en fe creo que Dios me entiende y en fe entiendo lo que Dios va haciendo en mi corazón. El don de lengua, por mi experiencia propia, el don de lengua sirve mucho para orar por sanación interior. El don de lengua es una riqueza, un carisma que el Señor regala para poder ayudar a un hermano que está enfermo en su alma. Y cuando nosotros vemos que ese hermano no se puede expresar, ese hermano no sabe decir lo que siente, no sabe ponerle palabra a lo que lleva adentro, es ahí donde el Señor regala ese carisma y uno orando por él, poniendo sus manos sobre los hombros, uno empieza a orar en lenguas para que el Señor manifieste, revele lo que hay dentro de ese corazón para poderlo ayudar y sacarlo de esa angustia y sacarlo de esa desesperanza, sacarlo de ese dolor, de ese sufrimiento que el hermano no tiene idea por qué y dónde está la raíz. Y de ese carisma de lenguas, de esa oración en lengua, se unen dos carismas más que el Señor enriquece, que es la palabra de conocimiento y la palabra de ciencia, que vienen en auxilio cuando uno va atendiendo a esta persona y el Señor muestra, por decir así, la palabra de conocimiento muestra por dónde está el dolor. Y la palabra de ciencia que me va a revelar por dónde salir, qué hacer con esto que el hermano le está pasando. Entonces, el Señor manifiesta estos carismas para ayudar a un hermano y a una comunidad. O sea, son carismas que yo no los voy a andar teniendo en cualquier lugar. Son carismas extraordinarios, carismas que vienen en el momento de la necesidad, ¿no? El carisma de sanación interior, por ejemplo, esos carismas que el Señor regala, que son carismas para mi gusto extraordinarios, porque se usan en el momento de la necesidad. En el momento que yo estoy conversando con una persona, es donde el Señor empieza a manifestarse, empieza a orientarte, a darte sabiduría, a darte pistas por dónde, y uno va poco a poco llegando a las raíces más profundas, a donde el hermano está atado, encadenado o está allí afectado.
Entonces, esa es la riqueza de los carismas que va produciendo la acción del Espíritu Santo cuando estamos abiertos a ellos. Sigue diciendo el texto bíblico, acá dice, mientras estoy aquí en 1 Corintios 14, voy en el versículo 3. En cambio dice, el que profetiza habla a los hombres para edificar, exhortar y reconfortar. Yo me acuerdo en muchos retiros que viví con el padre Agustín y con el padre Calol Dunate y con retiros que me toca dar en diferentes partes del mundo. Estaba yo en un retiro cuando empecé a tener una visión, que ese es otro carisma, el carisma de visiones, que va unido a la oración en lengua y que va unido a los carismas de ciencia y también de discernimiento. O sea, se dan muchos carismas en el mismo momento. Estábamos en oración profunda después de una alabanza fuerte, lenguas y todos esos silencios que se producen. Viene una visión y me muestra el Señor a mí un puño que tenía todo hecho pedazo aquí, como las coyunturas que sangraban. Era como doloroso ver ese puño. Y era una visión impresionante, que yo veía ese puño sangrando lleno de callos, ¿no? Como que había golpeado muchas veces una puerta. Y cuando de repente en la asamblea, por allá lejos, una señora dice en profecía, dice, veo una mano que está golpeando una puerta y de tanto golpear está sangrando porque tú tienes cerrado el corazón. Entonces se da la visión, se da la profecía y al mismo tiempo se da un hecho concreto de alguna persona que está ahí, que está recibiendo el llamado de Dios a abrir su corazón, porque la mano de Dios, por decir así, está ahí golpeando hasta que tú le abras, no importa los callos, no importa que sangre, va a esperar allí hasta que tú abras la puerta del corazón a Dios. Y eso produjo una emoción muy grande, sentir que Dios es fiel, sentir que Dios te espera, sentir que a Dios no le importa que duela la mano, lo importante es que está golpeando a la puerta para que tú abras tu corazón. Y eso fue un espectáculo vivirlo. Entonces, los carismas son para la comunidad. Los carismas son para enriquecer la evangelización, para ir en busca del hermano y ver que el hermano haga su obra. Tengo otro testimonio que te puedo dar, cómo el Señor enriquece la comunidad. Estaba yo en un lugar del mundo, a lo mejor te estás escuchando este último tema y te vas a sentir identificada, mi hermana. Estaba yo en un lugar del mundo dando un retiro de sanación interior y allí estábamos hablando de las heridas del alma y empezamos a orar después de haber dado el tema, después de interiorizar un poquito a los hermanos de cuánto nos amaba Dios y cómo Dios quería hacer su obra en nuestros corazones. Y entonces empezamos a alabar, a bendecir al Señor, a cantarle al Señor, a dejar que el Espíritu tocara a la asamblea y todo eso. Y empezamos a orar en lengua, empezó a venir muchas visiones, muchas profecías, muchos carismas. Y de repente vino una visión a mi corazón y era una sala llena de... Yo soy chilena y esta visión, esto fue en España. Así que yo no sabía ponerle el nombre a esto que yo veía y fue tan impresionante porque el Señor incluso te recuerda momentos para poner los nombres. Para mí era una sala llena de perniles. Los chilenos me van a entender que es un pernil, que es toda la mano del chancho donde ahí tú haces sanguchito, etc. Pero en España no son perniles, sino jamón. Entonces, si yo decía pernil, no iban a entender. Entonces le pedí al Señor rápidamente, porque es importante saber que cuando vienen los carismas, el Señor cuenta con lo humano. Entonces, no es que me tome el espíritu y hay que hacerlo rapidito, sino que le empecé a pedir al Señor cómo se llamaban en España eso que yo veía colgando en esa pieza llena de... Y Él me mostró que cuando yo llegué a España, lo primero que yo vi fue una pata de pernil, que era una pata de jamón. Entonces yo dije jamón, entonces vengo y yo digo, aquí hay una pieza llena de jamón
pero hay una niña llorando amargamente. Esa era mi visión y yo la dije fuerte, después de haber ya ubicado que estaba en España, sabiendo que no era pernil, sino que era jamón. Entonces cuando ya yo armo esa visión y la largo, allá al momento de terminar de decir la profecía, o sea, la profecía y la visión, salta llorando una señora y lloró amargamente, lloraba, y bueno, todos los hermanos que estábamos ahí, yo también nos paramos, pusimos nuestra mano en su hombro, empezamos a orar en lengua para que el Señor siguiera haciendo la obra en su corazón, para que el Señor tocara todo lo que ella estaba viendo en su corazón de acuerdo a esa visión y a esa profecía. Y terminamos la oración, cantamos un poquito, nos fuimos a recreo y cuando volvimos yo pedí testimonios. Y cuando yo pedí testimonio, la hermana levantó la mano y dijo, hermana, yo soy esa niña. Y ahí ella contó su experiencia. ¿Y qué había sucedido? Ella tenía 9 años cuando se vio en la visión y en la profecía, se vio la sala llena de pernil y ella se vio de 9 años en el piso, golpeada. Le habían pegado tanto a esa niña. Resultaba de que era en una época cuando España sufrió la guerra civil, etc. Y todos quedaron muy pobres y su papá le había dicho a la mamá, mira, no quiero que nadie toque los perniles, nadie toque los jamones, porque no deben tocarlos porque es plata y el que toque yo lo voy a castigar. Y la niña dijo, ¿por qué yo no puedo comer de los perniles o de los jamones? Entonces ella entró a la pieza y le saca un pedazo y se lo come. Cuando el papá llegó fue a contar los perniles y preguntó, ¿quién hizo esto? Y la trajo a ella y le pegó hasta molerla. Entonces el Señor en ese retiro estaba sanando la carga emocional del daño que le había producido el papá. Y nos contaba ella que desde esa vez ya se había ido de la casa. Y de ahí había vagado por mucho tiempo y que llevaba ese dolor en el alma. Entonces, es ahí que nos verifica que los carismas son en el momento oportuno, en la necesidad del hermano. Entonces, por eso es súper importante. ¿Qué hace una profecía? Exhorta. Dice aquí que exhorta. La profecía entonces dice exhorta, edifica y al mismo tiempo reconforta. Es la actuación de Dios en el corazón del hombre. Luego dice, el que habla en lenguas incomprensibles se edifica a sí mismo. El que ora en lengua edifica su alma. Hay un salmo, el Salmo 147 en el versículo 3 dice que conviene y agrada alabar al Señor. La oración en lengua es una alabanza afectiva del alma a Dios, donde yo le digo cosas que yo no entiendo, solamente sé que me estoy dirigiendo a Dios. Entonces, en ese salmo dice que reconstruye y sana los corazones heridos. Entonces, la oración en lengua va a reconstruir mi templo interior. No sé, por eso es tan importante que yo incluya este carisma, este don en mi vida personal y lo incluya en la vida comunitaria, en el grupo de oración. No puede la renovación carismática desentenderse de este don, porque el don de lengua es una de las puertas que abre a todos los otros carismas. El don de alabanza nos abre el don de lengua a todos los otros carismas. Son dones de fe, dones de fiarse y confiar plenamente en Dios. Hay otro texto bíblico que nos puede ayudar, que está en Romanos, ya se lo había mencionado un poquitito, pero está aquí en Romanos 8, del 26 en adelante. Dice, igualmente, dice, el mismo Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad. Porque no sabemos orar como es debido. No sabemos orar como es debido. Pero el Espíritu, y aquí aparece con mayúscula, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables. O sea, el Espíritu Santo que está dentro de nosotros
ora con gemido, ora desde las profundidades hacia afuera con gemidos inefables. Y dice, y el que sondea los corazones conoce el deseo del Espíritu. Vuelve a ser Espíritu con mayúscula. Y sabe que su intercesión, y sale, perdón, en intercesión en favor de los santos que está de acuerdo con la voluntad divina. O sea, el don de lengua, el que se abre a ese don, a ese carisma, realmente se conecta o encuentra o se abre a la voluntad de Dios. Porque nadie ora en lengua, sino es por el fuego del Espíritu Santo, ¿no? Es el Espíritu el que lo produce dentro de nosotros. Entonces, como podemos ver, esta iglesia está llena, tiene una multiplicidad de carisma, una multiplicidad de dones, de gracia, para ir a la evangelización. Yo me encuentro, por ejemplo, cuando voy a Europa, cuando veo a veces las iglesias dormidas, porque diera la impresión que la iglesia es un elefante blanco dormido. ¿Cómo despertarlo? Y fíjate que allá en España empezó a ocurrir los grupos alfa. ¿Cómo va suscitando el Espíritu Santo, va suscitando el cómo reunirte? Y son grupos de la misma iglesia, personas renovadas, personas que van encontrando, que encontraron a Dios y que el Espíritu las mueve para buscar el cómo llegar a los hermanos. E invitan a personas que el Señor les muestra, los invitan a una cena, a varias cenas. La idea es cenar juntos. Diera la impresión que es como las primeras iglesias primitivas. Nosotros tenemos que volver al carisma de la iglesia primitiva, que eran pequeñas comunidades que se reunían en el nombre de Dios, partían el pan y lo compartían, lo partían y lo repartían, por decir, y ahí se manifestaban las gracias maravillosas y el número crecía abundantemente. Entonces, en Europa están invitando a cenar a estas personas, familias enteras, y se ponen a comer, les sirven a estas personas, buscan medios para armar una cena como para personas importantes. ¿Y cuáles son esas personas? Esas personas que son necesitadas, de todo tipo, ¿no? Entonces van personas adineradas, personas pobres, personas que tú invitas a una cena. Ellos no tienen idea que es una cena como para hacer un querisma, no. Ellos van a cenar. Y dentro de la cena se pasan temas, diapositivas, y van contando, ellos van experimentando, van sacando lo que llevan por dentro, se les escucha, se les atiende, se les ama. Y poco a poco empiezan a descubrir algo distinto y allí empiezan a ver situaciones como personas que se ponen a llorar, personas que empiezan a contar lo que llevan por dentro y ahí es donde empiezan a fluir la oración y aquellas personas que a veces no conocen la renovación y no conocen algunos carismas, empiezan a orar por esas personas, a pedir que el Espíritu Santo, que el Señor sane, que el Señor cure y lo más increíble, que el Señor empieza a curar, empieza a sanar. Y entonces ahí empiezan a descubrir que Dios está vivo, está actuando. Entonces esa es la idea de dejar que el Señor nos llene y nos abra a los carismas, nos abra a estas riquezas y a estas herramientas que necesitamos para evangelizar. Espero haberte ayudado, hermano, con este seminario. Yo me quedo muy contenta. Para mí fue un gusto compartir con cada uno de ustedes. Espero haberlos enriquecido, tú y yo, con esta palabra maravillosa, aprender a leerla, aprender a orar con ella y aprender a pasársela a otro hermano para que también se encuentre con Dios, sea sanado, liberado y para que empiece a caminar en estos caminos de vida y vida en abundancia. Que el Señor te bendiga, que el Señor te llene y gracias por haberme permitido hablarte del Señor en este seminario de vida. Amén.